Vamos a hablar de la crisis que se vive en Venezuela porque está por comenzar una reconversión monetaria que está acentuando un poco más la crisis en el país suramericano, y para entender un poco mejor este tema vamos a hacer contacto con la periodista venezolana Carla Angola. Bienvenida de Latinos, Carla. Muchísimas gracias, un gran honor compartir con ustedes esta tarde. Carla, y quisiéramos explicarle a la gente en un idioma fácil el tema en Venezuela, porque realmente no es fácil explicar todo este tema de la reconversión monetaria y la crisis financiera que está marcándose cada vez más en Venezuela. ¿Podrías decirnos qué está sucediendo en Venezuela y qué está por ocurrir? Si se los planteo en números, la fórmula sería interminable. Sería muy difícil explicar, incluso para los economistas, lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela cuando Nicolás Maduro le quita 5 ceros a la moneda. Pero una manera sencilla de entenderlo es que los venezolanos, cuando colocan su clave, introducen sus datos para mirar cómo están sus cuentas, sus saldos digitales, bancarios, se dieron cuenta, llegaron a la conclusión de que están en pobreza extrema. Es decir, ver una cantidad de dinero que antes valía en dólares, que antes representaba 5 salarios mínimos y que ahora hay más bien falta. Hay dinero que falta para poder cubrir siquiera un salario mínimo en esas cuentas bancarias. Es muy doloroso porque hasta el viernes el venezolano ganaba en promedio, si lo llevamos a dólar, $1 cada día, un solo dólar el día entero de trabajo para un venezolano. Hay muchísima desolación, es absolutamente demoledor lo que puedo ver en los grupos de WhatsApp de venezolanos. Fíjate que el periodista tiene la capacidad de analizar, de ver más allá de la noticia, de entender que Nicolás Maduro lo que ha hecho con este anuncio, que no es una estrategia económica, sino que es la posibilidad de seguir distrayendo al venezolano para evitar esas nuevas tácticas para poder sacarlo y derrotarlo, sacarlo definitivamente del poder. Él lo que ha hecho es obtener una nueva ganancia por encima del venezolano, una nueva victoria, porque le ha sumergido en lo que es la definición internacional de pobreza crítica, y el venezolano en este momento con hambre, con falta de medicinas, con absoluta incertidumbre, no tiene herramientas suficientes como para mirar en el corto plazo una manera de encontrar la transición. Ahora, Carla, ese venezolano con hambre fue el mismo que explotó en el Caracazo y el que ha en otros países también generado movimientos políticos importantes. ¿Por qué en Venezuela no termina de ocurrir en todo caso ese cambio que tanto claman, sobre todo desde la oposición? Esa pregunta me la hago todos los días y la única respuesta que tengo para eso es que el pueblo de Venezuela es tan noble, tan pacífico, le apuesta tanto a las salidas democráticas, y no solo eso, no es que no quiera poner vidas en el asfalto, enfrentándose en esta batalla final contra la dictadura. Es que ya en este momento, en estos años, sumamos 300.000 almas que se nos han ido entre el narcotráfico, entre las bandas delincuenciales que se enfrentan, entre el hampa común que azota al venezolano y, por supuesto, la represión en las calles por parte de la Guardia Nacional de la tiranía en Venezuela. Es decir, ya se ha puesto demasiado desde el punto de vista de la vida. El venezolano no quiere morir por su país. El venezolano quiere vivir por él y para él. Eso es un derecho que nos dieron nuestros libertadores. Es por eso que quizás es muy difícil hallar una estrategia atinada como para salir de esto. Fíjate que la oposición venezolana, muy criticada, tan criticada como el oficialismo, hay un 83% de rechazo a Nicolás Maduro, hay 80% de rechazo a la oposición, a los líderes opositores en Venezuela. Han intentado todo. Si te pones a hacer un recuento de 20 años, han intentado la vía electoral, han intentado el diálogo, han intentado incluso la protesta de calle, dos eventos muy dolorosos del 2014 y 2017 con una gran cantidad de asesinados, la mayoría de ellos jóvenes, que en este momento el venezolano se encuentra sin herramientas sobre la mesa, además de la gran angustia de tener que preguntarse qué hacer con un Bolívar que Nicolás Maduro ha asesinado. Es decir, lo que tú ganabas, lo que dice el venezolano de a pie es: todo lo que he trabajado en toda mi vida no ha valido de nada. Es como si yo nunca hubiera devengado ningún salario. Claro, todo Carla, se ha desaparecido de las cuentas. Nos gustaría seguir conversando contigo y se nos ha ido el tiempo, pero vamos a extender la invitación para la emisión de las 11 de la noche para hablar sobre todo del futuro del día de mañana, donde se está llamando a un paro nacional, y quisiéramos saber también tu análisis, tu opinión sobre este tema. Tocaste un punto muy importante, el tema de la vida de los venezolanos, y curiosamente en nuestro canal el concejal, el corresponsal, quiero decir, Urreistieta, hizo un informe sobre la tasa de suicidio
suicidios en Venezuela, que se ha incrementado algo que realmente nosotros no lo veíamos dentro de nuestra cultura y que muchos venezolanos sienten que se les acaba la vida en Venezuela. Así es. De hecho, cuando tú quieras lo podemos conversar, pero brevemente una periodista, una queridísima colega venezolana, corresponsal de CNN, colocaba un tuit hace algunas horas y decía: me acaban de decir que esta persona se lanza desde el piso 2 de un edificio y esto acaba con su vida y resulta que era mi tío. Es decir, esto toca a cualquier venezolano, ya no es un cuento lejano, es un cuento que le toca de cerca a cada familia de mi patria. Carla, te invitamos entonces para las 11 para continuar hablando de este tema y nosotros nos vamos a ir a una pausa y volvemos con mucho más.